Les quise poner de inicio a un chico, es un muy jovencito, se llama Dimash, y es originario de un lugar así como que poco común, Kazajistán. Tiene una super voz, ahí se los recomiendo. Estoy en mi oficina, no alcancé a llegar para compartirles el atardecer, pero aquí estamos con un tema interesantísimo. Les voy a platicar un poco, un reportaje que estuve leyendo demasiado interesante sobre la adulteración de las drogas. Hay poca información de esto y me parece que es relevantísimo por los efectos que tiene. Fíjense, ahorita todo este asunto de que si se legaliza, que si se permiten ciertas dosis, es una discusión que se está llevando en varias partes de Latinoamérica. Por ejemplo, fíjense, el presidente de Colombia, Iván Duque, él pugnaba y ponía como ejemplo un caso muy exitoso que es el de Portugal, y ahorita les voy a platicar en qué consiste, pero ahora que ya es presidente, él quiere volver ahora sí como que al pasado y penalizar las dosis hasta las más mínimas. Entonces toda esta discusión se está dando ahorita en Colombia, también se está dando un poco en México, tal vez no tan a fondo, pero es muy interesante qué es lo que puede pasar. Conozcamos un poquito más. Fíjense, en América Latina es donde probablemente hay una adulteración más alta que en otras partes. No es totalmente seguro, pero vamos a ver algunos datos. Fíjense, en el éxtasis o LSD, que es habitual en el continente, generalmente no tienen acceso a mucha información de fondo de qué están consumiendo. Hay unas fiestas, ciertos estilos musicales que son escenarios así como de música, ¿no? Entonces ahí hay asociaciones que le llaman testear, que es probar de qué están compuestos lo que se está consumiendo. Y hay unas asociaciones, hay una asociación en especial que se llama Échale Cabeza, que ha analizado muchas muestras. Y ellos mencionan que lo que consumen las personas no tienen a veces ni la menor idea, pero que tampoco los clasifiquemos como kamikazes o como esos drogadictos, porque muchos lo hacen por placer y diversión y no porque quieran morir. Entonces, ellos no se dedican a emitir juicios y prejuicios sobre el asunto, sino a analizar los componentes. Esta organización ha hecho múltiples pruebas de drogas pues en España, en Colombia, en México, en Uruguay, y uno de los expertos menciona que la mayor fuente de información de alguien que usa drogas generalmente es otra persona que lo consume, o sea, no es una información científica que sea totalmente verificable, ¿no? Este es así como un boca a boca y no garantiza ninguna seguridad en los consumidores. En cambio, las organizaciones sociales que se están dedicando a estas pruebas analizan las sustancias y digamos que, como les mencionaba, sin preconceptos, sin prejuicios, y montan un stand en una fiesta, por ejemplo, y explican los efectos esperados de tal o cual sustancia, cuáles son las adulteraciones más frecuentes, y utilizan y ofrecen más bien recomendaciones sobre hidratación, alimentación y cómo actuar frente a una mala experiencia. El testeo, así le llaman ellos, testeo de drogas, forma parte del enfoque de reducción de daños y es un principio rector de todos estos programas de salud pública que pues son ampliamente recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Y son políticas y prácticas encaminadas a reducir los daños sin exigir una abstinencia necesariamente. Ahora sí que es realista. Lo van a consumir, pero informen, ¿no? Infórmense de qué se trata. Esta aproximación de tratar el uso y el abuso de la adicción como un problema de salud pública y no como un problema de justicia, de seguridad, que es otro enfoque, pues fue implementada ya por varios países europeos desde la década de los 70 y tuvo un gran éxito en Portugal, como les comentaba. Este país, Portugal, despenalizó el uso de las drogas desde el 2001 y desde entonces el número de muertes por sobredosis cayó a más del 85%.
O sea, aquí no estamos hablando de alguien que experimentó, qué va a pasar. Ya son estadísticas confiables de Portugal. Es una tasa de mortalidad por drogas la más baja de Europa Occidental. Y las autoridades estiman que en la actualidad solo hay unos 25,000 portugueses que utilizan, por ejemplo, la heroína. Y que es un descenso enorme en comparación con los 100,000 que la utilizaban cuando comenzó a aplicarse esta política ahí en Portugal. Y les voy a pasar algunos números que son, pero de miedo. Según las Naciones Unidas, 275 millones de personas usaron drogas en 2016. Nada más estamos hablando de un solo año. Y 450,000 murieron de sobredosis. O sea, vean qué números. Y murieron por sobredosis o enfermedades asociadas como la hepatitis, ¿no? Y pocos gobiernos saben a ciencia cierta cuál es la sustancia que adultera las drogas. Así que eso está tremendo. Si los gobiernos no lo saben, a veces las personas, pues creo que menos, ¿no? Generalmente los gobiernos, cuando hacen alguna prueba en una incautación, por ejemplo la cocaína, se abre un proceso judicial y no dan, digamos, la información de lo que contenía dentro las suplantaciones y las adulteraciones. Lo que está en aumento en el consumo en el mundo, según algunas organizaciones, es la cocaína, el éxtasis, el LSD y cannabis, y que son cada vez más utilizadas en la región de Latinoamérica, por ejemplo. Pero son pocos los estados que hacen circular la información sobre la composición química de estas sustancias. La OEA, por ejemplo, trabaja con los países en un sistema de alerta temprana, así le llaman, que puede advertir qué contiene una bolsa que dice ser, por ejemplo, de cocaína, que tiene un papel secante que se vende como LSD o que tiene el cristal que llaman éxtasis. Por ahora, este sistema de alerta temprana está más desarrollado, fíjense, en Uruguay. Lamentablemente es por ahí, en Uruguay y en Colombia. Y aún así siguen así como en pruebas apenas, ¿no? O sea, no, es una fase, digamos, que embrionaria, ¿no? O sea, apenas. Este reportaje que les comento investigó cómo en las calles latinoamericanas se venden remedos, o sea, mal hechos, ¿no? Y que ni siquiera se salva la ciudad, por ejemplo, icónica de las drogas, que es Medellín. Dicen que ahí tiene la peor cocaína, la más barata, sí, pero que es difícil de conseguir, que es como el café, que el café bueno se va para afuera y el café malo se queda en el país. Es como un símil, ¿no? Y esto se lo comentó a la persona que hizo el reportaje, un sociólogo de Bogotá, que en los últimos años ha analizado miles de muestras del tráfico de drogas, del tráfico ilícito, pero que son de uso habitual en jóvenes y en adultos en América Latina. Bueno, lo que les comentaba de los 275 millones de personas que usaron droga, no imaginan a veces qué es lo que están consumiendo. Por ejemplo, aquí en el reportaje dice de la cocaína, dice, se considera la droga más refinada del mundo, ¿no? Pero que son perfiles químicos que han sido analizados. A ver, por ejemplo, en la mitad, por ejemplo, a veces del contenido, han examinado que tiene adulteraciones y lo que se llama suplantadores. Vamos a ver de qué se trata, porque grandes y pequeños traficantes pues estiran las ganancias, de eso se trata este asunto, estirar las ganancias echando mano de estos suplantadores. ¿Qué son? Al final son químicos que son agregados a la sustancia original para que pesen más y obviamente ganen más dinero. Al llegar al usuario final, pasan por toda esta cadena, desde los laboratorios en la selva, los acopios en la ciudad, los traficantes, los minoristas, y así sucesivamente van dando gato por liebre, ¿no? La adulteración, fíjense, no es ni inocente ni pasiva. Agrega todas estas sustancias adictivas que son moléculas que comparten efectos o potencian la sensación, pero arriesgan, hay un riesgo enorme, aumentan el riesgo de lo que le llaman un mal viaje, intoxicación, sobredosis, lesiones.
las sustancias elegidas pues van cambiando con el tiempo. Menciona el reportaje que en los años 80 las adulteraciones eran con azúcares y almidones inertes, y hoy son como componentes activos y dependen de muchos factores, la disponibilidad, los costos, todo lo que cocinan, así les llaman, al producto final. Y hay varios nombres que no los voy a saturar con lo que los adulteran, pero al final de lo que se trata es que afectan el sistema humano, ¿no? El sistema inmune, auspicia infecciones, reacciones cutáneas, palpitaciones excesivas y al final hace un gran daño a la salud. También un suplantador, por ejemplo, es la cafeína en las cocaínas, por ejemplo, y la literatura científica coincide en que potencia la compulsión, o sea, el querer más. La cafeína induce ansiedad, insomnio, palpitaciones y hasta convulsiones. Estoy hablando de lo que se le adiciona, por ejemplo, a la cocaína. Y también aparecen anestésicos, por ejemplo, la lidocaína, la gicolaína, que adormecen la lengua al probarla y suplantan un efecto anestésico. Son sustancias que solamente dañan el cuerpo, ¿no? ¿Qué pasa también con otra droga de un uso muy común, de acuerdo al reportaje, el LSD, que tampoco se salva de la adulteración? Hay unas familias de estimulantes con los que las adulteran. Hay un nombre que, bueno, se llama NBMOM, que simplemente es un estimulante anfetamínico que tiene destellos psicodélicos. Y bueno, este es un mundo así como un inframundo, ¿no? Son los suplantadores y también se les agregan. Y menciona, el LSD, las personas esperan introspección, relajación, contemplación, y cuando están suplantadas o adulteradas, el efecto estimulante es muy fuerte y puede llevar a alucinaciones y duran mucho tiempo. Ahora sí que la mente está preparada para una cosa y recibe otra, y es cuando aparece una crisis enorme. Desde hace algunos años hay organizaciones de la sociedad civil que testean, así le llaman ellos, es test de prueba, testean drogas en fiestas y han comprobado, por ejemplo, la metanfetamina que se utiliza para suplantar o adulterar, y que esto sucede en México, en Colombia, en varias partes. Todo esto lo que pasa es que es muy agresivo para el cerebro, permea muy rápido en el cuerpo y tiene unos efectos tremendos. Hay una asociación que se llama Échele Cabeza, que precisamente se ha dedicado a testear, probar en fiestas. Y bueno, los resultados han estado tremendos. ¿Qué pasa aquí en México? En México también está un poco en pañales este asunto, pero sí hay un colectivo que se llama Reverdecer. Es un programa de análisis de sustancias y ha hecho estos tipos de pruebas o testeos en fiestas, y se han encontrado adulteraciones tremendamente. Son reactivos, les comentaba, ¿no?, que se agregan, y sustancias que la gente no piensa que las tiene y ni siquiera se dan una idea de qué es lo que están tomando. Hay hasta 50% de adulteración y de suplantación en lo que se consume. ¿Qué pasa? Ellos han testeado, por ejemplo, en fiestas electrónicas, y que han encontrado adulteraciones con paracetamol, con MCPP, moléculas, y bueno, hay varios nombres que, bueno, son bastante científicos. Y por ejemplo, en una fiesta tuvieron una alerta que pudieron enviar a los teléfonos celulares de los asistentes y les decían, eviten una pastilla con aspecto tal. Había una de Winnie Pooh, por ejemplo, ¿no? Porque traía un estimulante con altas dosis que podía ser fatal. Eso fue en una prueba que hicieron en una fiesta de estas electrónicas, le llaman. Entonces, está siendo demasiado importante lo que están haciendo este tipo de colectivos. Les digo, apenas están así como que en pañales en México, por lo que se lee en el reportaje, y están más avanzados, por ejemplo, en Uruguay, pero están haciendo un trabajo interesantísimo e importantísimo para los consumidores, porque pues también no cerramos los ojos, ¿no? Hay fiestas en las que están consumiendo y a eso va mucha gente. Entonces no cerremos los ojos y más bien informémonos.
Todas estas asociaciones que hacen el testeo están convencidas de que los riesgos aparecen y no, la mayoría de la gente no tiene información de ello. No saben, así como dicen ellos, ni siquiera saben qué sustancias están metiendo. En febrero pasado, este grupo mexicano que les comento, este colectivo, participó en un último festival que se llamó Baidora, y de 4 personas entre 10,000, digo, tampoco fue un número tan grande, sí requirieron ayuda para sobrellevar un mal viaje. Son a veces casos aislados o a veces sí son varios casos, pero ellos han estado allí para poderles informar. En los últimos años, todo indica que la sobredosis es lo que se convirtió ya en la primera causa de muerte en menores de 50 años, nada más en Estados Unidos, que son cifras, pues son aterradoras, porque bueno, eso está pasando en Estados Unidos y en muchos otros países. Estas son cifras oficiales allá. Y un suplantador, por ejemplo, en la heroína, que se llama el fentanilo, es el principal responsable de estas muertes, porque entre 50 o hasta 100 veces potencia la heroína. Entonces, aquí en el reportaje dice, los usuarios de la heroína normalmente saben manejar sus dosis, pero cuando está adulterada ya no saben dosificar correctamente, y ahí es donde viene una sobredosis que puede causar la muerte. Toda esta falta de información, los colectivos están convencidos que afecta principalmente a los usuarios de drogas, pero no solo a ellos, porque fíjense, hay posibilidad de que muchas personas a veces han llegado intoxicadas y no tienen ni la menor idea de qué sucedió, que ha habido casos así, les pusieron algo en sus bebidas o en alimento, algo, y de repente llegaron al hospital porque no supieron, ¿no? Eso también son casos que han sucedido. Por ejemplo, menciona que los peritos forenses en el mundo analizan cuando se incauta droga por pedido judicial, pero que rara vez los laboratorios miden la pureza o las sustancias farmacológicamente activas en las drogas que son fiscalizadas en aduanas, y menos aún estos datos no circulan. O sea, en síntesis, hay mucha desinformación sobre las suplantaciones y adulteraciones, y ese es donde quizá debemos enfocarnos para informar. No estoy diciendo, ay, consumamos, ni mucho menos. Lo que estoy diciendo, hay que informarnos, porque si en una de esas conocemos a alguien, le podemos mencionar, oye, ya sabes, si tiene suplantador, que puede causarte hasta la muerte, ¿no? Les voy a invitar a que nuevamente a que se suscriban a mi canal de YouTube. Se llama Aquí desde Cancún, con mi nombre Ivette Hess. En lo general encontrarán temas de interés general y seguramente alguno de ellos puede servirles en algún momento. Pues me despido, que descansen, nos vemos en una próxima.